Seguidamente damos paso al profesor Jair Vega del Departamento de Comunicación Social, quien será el moderador del conversatorio junto al doctor Amar, director del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano de la Universidad del Norte. Experiencia que pues es una de las personas que creo que interactuó con Alfredo muchos años en muchas circunstancias. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a la familia Alfredo que hoy nos están acompañando. Como señala el doctor Jair Vega hace un tiempo, y hablamos con Jair la posibilidad de materializar una gran cantidad de productos de conocimiento que Alfredo tenía irrigados, algunos incluso sin publicar nunca. Y hoy día pues nos sentimos muy contentos con el esfuerzo del doctor Jair Vega, de la editorial de la universidad, de haber hecho realidad una obra que y da vida a nuestro estimado amigo Alfredo. De iniciar el conversatorio. Es complejo presentar un libro de un magnífico intelectual que ya no está con nosotros, que partió de una manera trágica, víctima de la intolerancia. Su pecado fue no poder soportar el dolor de su patria, de las víctimas de las masacres, de los desplazamientos internos forzados, de los que no tenían oportunidad. Siguiendo a su maestro, el sociólogo Orlando Falborda, dedicó todo su conocimiento al desarrollo de una sociología comprometida, en la que los resultados de sus investigaciones debían llegar a las personas y a las comunidades. Como investigador, se consideraba solo un mediador que ayudaba a desenterrar del pasado las tradiciones más arraigadas del hombre caribe y sus luchas por el progreso. ¿Cómo no mencionar, que realmente lo disfruté mucho, su investigación para la obtención del título de Magíster en Desarrollo Social? Alfredo Correa recorrió el Caribe recogiendo la mayor cantidad de versiones de la leyenda del hombre caimán y mediante metodologías cualitativas, a partir de cada uno de los relatos, extraía elementos fundamentales de la cultura caribe. Sus primeros pensadores, como Augusto Comte, Herbert Spencer y Émile Durkheim, fueron grandes impulsadores del orden social. Es difícil encontrar una ciencia social tan llena de ideas como la sociología. No solo las ideologías políticas aportan al desarrollo de esta nueva ciencia, sino también otros fenómenos sociales como el feminismo, la urbanización, los cambios religiosos y especialmente las grandes transformaciones sociales derivadas del crecimiento de la ciencia y la tecnología. La sociología está obligada a profundizar y complejizar su objeto de estudio. La sociología en América Latina tiene una larga tradición, pero no ha incidido suficientemente en el desarrollo de nuestras realidades, sobre el pensamiento de las ciencias sociales en Latinoamérica. Colombia, aunque no ha sido un gran generador de pensamiento social, tiene una buena tradición de intelectuales como Luis Eduardo Nieto Arteta, Antonio García, Ernesto Gould, Virginia Gutiérrez de Vimer, Juan Guillermo Gómez y la lista privilegiada de intelectuales del Caribe, donde entre muchos otros se destacan Orlando Falborda. Nos atrevemos a clasificarlos a partir del paradigma sociológico integrado. A nivel macro subjetivo, su interés científico se desarrolla alrededor de los temas de la cultura, las normas, los valores y la participación. Y a nivel micro subjetivo, como se observa en este libro, todo su trabajo se desenvuelve en el campo de las percepciones, las creencias, las costumbres y las diferentes facetas de la construcción social de la realidad a partir de las culturas locales, como la narrativa,
la pintura, la danza y los bailes van perfilando una nueva cultura política basada en la participación y en la complejidad de la multiculturalidad nacional. El destino de los que ostentan el poder no se evalúa por sus éxitos y desaciertos, sino por sus triunfos y sus derrotas. Rompió los esquemas de la política tradicional de la ciudad. Los esfuerzos conceptuales de Alfredo por sistematizar los procesos sociales que se vinculaban al reciente movimiento ciudadano sucumbieron porque su idea contrastaban usando el pensamiento de Max Weber con el ejercicio del poder carismático por la gracia de Dios de su líder, el respeto a la diferencia y la tolerancia. Para esforzar esta idea, el autor hace referencia a la sentencia de Estanislao Zuleta: la democracia es un camino bastante largo y propiamente indefinido. En síntesis, la participación ciudadana para Alfredo era la mejor forma de transitar de nuestra democracia restringida hacia una real apertura democracia. La antología Sociología del Caribe es una lluvia de ideas sobre los grandes temas de la sociología y la cultura, sobre los cuales, mediante la investigación, Alfredo pretendía no solo evaluar su realidad social, sino también proponer alternativas para que los ciudadanos fueran consolidando su vocación democrática y participativa en la vida de su comunidad. Referirme rápidamente al autor de esta antología. Este ingeniero agrónomo, sociólogo y magíster en desarrollo social, era una persona de calidad humana excepcional, un liberal en su manera de pensar, con un inmenso respeto hacia el ser humano y sus derechos, amante de la argumentación, con un profundo compromiso hacia las personas socioeconómicamente desfavorecidas. No hay dolor más intenso que la muerte inesperada. Los últimos días de Alfredo fueron muy angustiosos. Eran días muy tensos en el país. Primero, su detención, como comprobó la justicia, mediante una falta de acusación. Salió libre, volvió a la universidad. Había expectativas sobre qué expresaría. Entró al salón y con una gran serenidad inició, como dijimos en la última clase, y retomó sus compromisos académicos ante la admiración y respeto de sus alumnos. Digamos, por último, que este libro, preparado por nuestro colega y amigo Yair Vega, es un homenaje póstumo de Alfredo Correa de Andrei a sus padres y a su familia, especialmente a su esposa y a su hija Melissa. Preferimos recordarlo con su alegría de siempre, con su afecto casi infantil que contrastaba con su gran estatura, siempre leyendo un nuevo libro que le recomendaba su último maestro. Y allí se explayaba con la magia de su discurso, con ideas de gran profundidad y con apuntes de humor extraídos del sentido común, llenándolos de anécdotas de los pueblos de la ribera del río Magdalena. Este hombre, oriundo de Ciénaga, ocupará siempre un puesto en la historia de la región Caribe por su calidad humana, por su producción intelectual y por su osadía para señalar públicamente verdades que duelen. Se hizo un lanzamiento del libro el pasado mes, abril. Escuchar a Melissa, por ejemplo, hacer referencia al libro y hacer referencia a su papá y a la sorpresa de leer la obra de su papá, porque dice, él era mi papá, yo nunca leí a mi papá, yo vine a leer a mi papá fue después. Pero no quiero repetir lo que ella dijo antes de hacer la presentación que quiero hacer del libro. Me gustaría compartir con ustedes un pedazo de video que nos dio Pimentón Rojo sobre la intervención de Melissa en Bogotá. Quisiera compartirla con ustedes y luego ya haré, digamos, una presentación más descriptiva del texto. El trabajo, que uno pueda ver el legado y que la parte del crimen que sucedió vaya a caber a un segundo nivel. Entonces,
en ese lado comparto ese anhelo contigo y yo pienso que es algo que va a esta obra, espero que pueda inspirar a las nuevas generaciones de pensadores y de investigadores. Así que a través de este libro y de todas estas nuevas investigaciones que podemos sacar para mostrar su legado, yo me siento parte así como de esa nueva generación que pueda aprender nuevamente sobre él. Y, o sea, leyendo el libro, mirándolo, se me eriza la piel, comenzando como que, ahora sí puedo entender su legado y bueno, aportar a la sociología del Caribe. Yo llegué a tener una relación como, no solo mi papá, pero era también mi profesor en la casa. Porque yo llegaba del colegio así con 1000 tareas y él cualquier materia que fuera física, química, matemática, hasta cuando yo estudiaba en un colegio italiano, hasta con las cosas en italiano me quería ayudar y las sacaba, exacto, sí, era su alumna favorita y él era mi profesor favorito. Y escribía en su letra, que a mí me parecía que su letra era siempre como una obra de arte y mi mamá siempre me decía que yo era la única que le podía entender la letra. Era una letra divina, pero sí, siempre se emocionaba por ayudarme a entender. Siempre en sus trabajos eso era lo que estaba tratando de hacer, comprender la raíz de los problemas, estudiar las cosas y entender por qué algo es como es, por qué las situaciones en las que estamos son así y cuando las entendemos realmente es así que podemos tomar las decisiones más correctas para poder tener un cambio. Como un profesor apasionado y pienso que eso lo demostró en cada área de su vida, ¿no? Bueno, ese es como el momento de hubiésemos querido que Melissa hubiese podido venir esta oportunidad, pero no fue posible igual, porque de alguna manera Melissa y Alba han tenido mucho que ver en esta idea de recuperar, digamos, de mover, de movilizar, porque obviamente mucha gente lee a Alfredo, digamos, no quiere decir que ahora lo van a leer por este libro, sino que él ha dejado un legado que es usado en la academia regularmente. Tuvimos la posibilidad de, hay un rincón, digamos, hay un lugar que tenemos todos los que hacemos investigadores, que puede ser una caja, puede ser un escaparate, algún lugar, donde guardamos todos los manuscritos de muchos textos que a nosotros nos parecen como especiales, como que ahí hay algunos publicados, otros no publicados. Yo creo que cuando Melissa habla de la letra de Alfredo, yo creo que todos los que trabajamos en algún momento con Alfredo nos tocó leerle la letra, porque él, además él decía que él era un analfabeta, ¿cuál que decía? Él era un analfabeta funcional frente a las tecnologías. Y quienes trabajamos con él en algún momento tuvimos que transcribir un texto escrito a mano en lápiz, ejercicio que hicimos con Leonardo, que está por aquí también, un sociólogo egresado de la Facultad de Sociología de la Universidad del Atlántico, y fue buscar todos esos textos que estaban en borradores, estaban en los primeros manuscritos, y los organizamos. Y luego ya comenzamos pues, a identificar cuáles estaban publicados, dónde estaban los que no estaban publicados, los que tuvimos que transcribir y organizar. Y bueno, salieron más, salió mi profesor de sociología en segundo semestre, en la segunda mitad del año 86. Y digamos que muchas de las cosas que estaban allí escritas fueron documentos que conocimos en su momento, en el momento en que él las publicó, en el debate en el cual estaban publicados, en el congreso al que él había ido, fue la ponencia y luego hablábamos de esa ponencia. Entonces, recuperar esos textos era prácticamente recorrer la historia de la vida de uno, la historia de la vida, de las cosas que se habían compartido, de muchos. Entonces, es un proceso bastante fuerte además porque se conflictúa uno con recuerdos, con sentimientos. El mismo doctor Amar, cuando me mandó el texto para el libro, dijo, wow, o sea, me pusiste en un tema fuerte, ¿cierto? Digamos, yo creo que una cosa que uno encuentra en la figura de Alfredo es lo convocante que fue. O sea, cuando uno decía este libro sobre esto, todo el mundo, no, tranquilo, yo cedo los derechos, no hay ningún problema. O sea, hay como una disposición, les parecía, además, me parece muy importante que esto se haga como con una buena
Antes de hablar de los textos en particular, una de las cosas que me llamó la atención como leyendo en el tiempo los diferentes textos y que me parecía como muy paradójica y muy natural en él, era su afán de relativizar su propio pensamiento, de que me juzguen como positivista. Yo voy a citar a Popper y voy a hablar, y comenzaba desde Popper a defender la relatividad de su pensamiento, y él decía siempre eso. De hecho, cuando uno mira los títulos de los textos de Alfredo, es una mirada a, una aproximación a, 2 o 3 puntos de vista sobre. O sea, todos los títulos de él indicaban de entrada, y él mismo lo decía: yo no quiero pontificar, yo quiero dar un punto de vista, yo quiero aproximar, esto está abierto al debate, y un lugar de poder, que bien se ha dado por el título, bien se ha dado por la historia, bien se ha dado por la postura, porque de hecho yo creo que Alfredo fue una persona que siempre se descentró de los poderes que dan los lugares sociales. Yo creo que él nunca se acomodaba ni a un escritorio, él no se acomodaba a ser el profesor que hablaba del lado de allá del otro lado, sino que él siempre se sentaba. Yo fui pues estudiante, compañero, jugué mucho lado a lado de él. Él se sentaba más del lado de uno, como entre iguales, y aquí el argumento tiene que por sí solo ganar su propio peso. De un pensamiento liberal, yo diría un pensamiento liberal, Alfredo escribía con el deseo, con el sueño de una sociedad democrática, y escribía como convocándola. Entonces van apareciendo los temas que fueron convocando la antología. Hay textos desde los años 80, hay textos de los 90, y hay textos del 2000, de comienzos de los 2000, digamos, hay textos de 3 décadas, digamos, quiero como mantener el espíritu ahí. Entonces, hay varios, aquí hay 7 textos en esta parte. Hay uno que se llama Culturas Locales y Ciudadanas, Caminos de Convivencia y Democracia, Aproximaciones a la Teoría y la Práctica de la Participación, un primer intento, Sociología de la Cultura Ciudadana, y Enfoques de Desarrollo Comunitario. Aquí, por ejemplo, nada más uno escucha los títulos y uno ya se ubica, digamos, en la pretensión que tenía Alfredo en este sentido. Él pretendía darle cuerpo a una sociología de la cultura ciudadana. Él pretendía, entendiendo una cultura ciudadana no como esa cultura del buen comportamiento. Por eso para él el presupuesto participativo era una posibilidad de decisión de la gente. Por eso y él hablaba desde la cultura, y comparto ese enfoque que plantea el doctor Amar, porque es una mirada desde la sociología de la cultura. Porque él decía que la participación y la democracia no se construye en abstracto desde una teoría, sino que se construye desde las culturas de las personas. Si vamos a indagar a las culturas, a las formas organizativas, desde allá, desde esos procesos locales, podemos construir una forma de ser nuestra propia democracia, sino de un ciudadano que hace parte de unos contextos culturales locales, donde se crean redes de convivencia, se crean redes de solidaridad, se crean procesos que es decir, tenemos que aprender de allí para poder definir cómo es que debe ser nuestra democracia y cómo debe ser nuestra participación. A mí me preguntaba una periodista y me decía que por qué creía yo que había que leer esto. Yo le decía, bueno, el día que tengamos una democracia así, seguramente esto ya no tiene sentido. Pero mientras estemos luchando por construir una democracia, leer esto es una invitación y una provocación a entrarle en esa cosa. Y de ese discurso romántico de que Barranquilla era remanso de paz, Alfredo entraba en el debate y decía, esto no es ningún remanso de paz. Tal vez aquí no esté toda esa violencia macroestructural, pero sí hay una violencia microestructural, ¿no? Es decir, obviamente él quiere defender que yo no traigo la violencia acá, pero era un planteamiento y un debate que él daba al interior de la academia en ese momento. Esta violencia, desplazamiento y derechos humanos, ya para la década de los 90 comienza a señalar todo lo que son estos problemas, parte de la confrontación política, sino que la paz es un proceso de inversión en desarrollo, un debate sobre lo que significa desarrollo, es transformaciones sociales que generen inclusión, y Alfredo planteaba, digamos, también esta relación, que el problema de uno es por algo que uno escriba, es como si hubiese algo que justificara la muerte. ¿Sí? El problema es la intolerancia de un Estado que no acepta el pensamiento diferente y lo elimina. El tercer punto, el tercer bloquecito tiene 4 textos, se llama Hacia una sociología del medio ambiente, que también es muy interesante. Tiene un texto que se llama Naturaleza y Sociedad,
Ecología, Sociología y Política, Desarrollo Social Sostenible y Educación Superior. Y este texto, que es un texto breve pero muy interesante, que es el prólogo que hace al libro El hombre y su río de Edgar Ray Zini, que se llama Sociología, Identidad y Ecología Humana. Yo leía este texto y yo pensaba en la figura de Alfredo, y yo decía, Alfredo era un niño grande. O sea, Alfredo era un niño grande y él jugaba a la irreverencia de la sociología, sino que también es algo que uno puede llevar como a ese juego y esa disfrute cotidiano de saber que la misma ciencia y el mismo conocimiento te permite develar cosas y te genera la felicidad de que eso genere movilidad del pensamiento. Toda la apuesta de lo que significó el capítulo en la organización de los sociólogos, en la organización de la participación en los congresos nacionales, en la organización de los encuentros regionales de sociología. Una ojeada a la sociología en la costa atlántica, borrando un poco el pensamiento viejo, la región en la historia doble de la costa y un sentipensante en busca de la transformación social. Ya se mete también de alguna manera en el análisis de la obra del profesor Orlando Falgorta. Esta parte es muy interesante porque pues, yo creo que es muy importante hacer historia de la disciplina, historia de la investigación y de lo que las disciplinas aportan y contribuyen, y yo creo que aquí queda un legado importante para entender lo que ha pasado con las facultades de sociología, no tanto las más recientes como la Universidad del Atlántico, pero sí las que hubo a finales del siglo pasado en Barranquilla. Para finalizar, leer un pedacito de la última parte del texto, antes de darle la palabra. Dice, siempre he pensado que uno podría no estar de acuerdo con muchas de las cosas que planteaba Alfredo Correa de Andrés, pero nunca podría no estar de acuerdo con él como persona. Sin embargo, más allá de consideraciones personales, lo que aquí se presenta es tan solo una pequeña parte de todo el legado sociológico que nos dejó, y una de mis aspiraciones es que en el futuro, al entrar en las páginas de los buscadores de internet, haya menos noticias del magnicidio que cometieron contra él, de los procesos judiciales, del reconocimiento de un crimen de Estado y de las conmemoraciones consecuentes, y en su lugar se encuentre mayor circulación de sus publicaciones, de sus aportes a las ciencias sociales y de la huella que su obra puede seguir dejando en el pensamiento sociológico y de las ciencias sociales en general, y la disfruten a plenitud. Quiero agradecer también a Patricia y a Rafaela Boce, quienes también nombro acá, porque en algún momento fueron importantes cuando también discutimos con ellas el enfoque del libro. Muchas gracias. Hasta aquí cierro. De conocer profundamente todo este legado intelectual. Sin tu colaboración, la de Pepe y la organización de la universidad, la editorial de la Universidad del Norte, Alba, por supuesto, Melissa, esto no hubiera sido posible, y ese es un rescate realmente importante. Y ya sobre este tema, que es hermoso, la sociología es una profesión hermosa, pero lamentablemente uno tiene que llegar a la conclusión, y yo quiero que me digan si continúa, es una profesión estigmatizada. Por ejemplo, aquí en Colombia cada vez hay menos facultades de sociología. Yo no sé si en el mundo está sucediendo lo mismo, pero en el caso específico de Colombia, ser un sociólogo, amar la sociología o ser sociólogo sin tener el diploma, porque hay sociólogos sin diploma, gente que tiene una capacidad y una sensibilidad, porque ante todo se necesita la sensibilidad. Alfredo era sociólogo, ingeniero, sociólogo con diploma, ingeniero con diploma, pero ante todo yo creo que estaba graduado de sensibilidad. Entonces, ahí se graduó él, y lo conocemos nosotros, sus familiares, sus hermanos, mi mamá, mi papá, todos, Alba, Melissa, todos, los amigos, los familiares. Pero ¿qué pasa con esta profesión? O sea, cada vez se entera uno más de que cerraron aquí la facultad de sociología. Yo no sé ni cuántas hay en Barranquilla, cuántas quedaron, cuántas son las facultades sobrevivientes en nuestro país. Pero ser sociólogo es realmente terrible. Y yo no sé si, no queremos hablar de eso, pero de pronto algo tuvo que ver. Gracias. Yo pasé mucho tiempo, por razones de trabajo y de amistad, mucho tiempo con él. Realmente era una persona que todos los días sorprendía.
Cuando hablaba Yair del tema del desarrollo local, me acordé, sí, una vez que me llamó la doctora Alba Lucía, era víspera de Navidad, la vicerrectora de la universidad. Me dice, mira Pepe, he recogido como 1000 regalos. Como ustedes tienen programas, ¿por qué no los recogen y los distribuyen? Y Alfredo estaba en la oficina. Y me dijo, le dije, mira, Alba nos llamó, me dijo, lo llevamos para Tasajera o para Ciénaga. Y él sentía una admiración y siempre tenía pendiente el pueblo donde nació, la ciudad. Y yo no me olvido que cargamos la camioneta con esos regalos con el profesor Madariaga y nos fuimos. Y llegamos a Tasajera y claro, cuando la gente vio la camioneta llena de regalos, se crea prácticamente una azonada. En un rato salen 200 personas y empiezan a mover la camioneta. Yo decía, bueno, hasta aquí. Me acuerdo que Alfredo salió de la camioneta y empieza a hablarles, pero como magia, la gente se fue tranquilizando, los organizó, entregamos los regalos. Era algo que muy pocas personas tenían, que con su sola presencia imponía como un respeto, una credibilidad, y era un compromiso. Una vez llegó acá, recuerdo, sabes que cuando ya uno tiene más, los recuerdos antiguos son más frescos que los inmediatos, de que andaban buscando entidades comunitarias para hacer como un concurso, ¿no? Donde se hubiese habido participación comunitaria. Y él me dijo, bueno, vamos a hablar con los pescadores de Tasajera. Recuerdo que fue un mes de trabajo en que él organizó toda la documentación que se requería y la presentaron. Sorpresa, se ganó esa asociación de pescadores una inmensa lancha pesquera. Y ellos no podían venir, entonces nos pidieron a la universidad que fuéramos a dejar la lancha allá. Que también admiro de su primo, es que tenía el humor de la gente inteligente. Hizo de descubrir los contrastes de las cosas con una rapidez impresionante. Entonces, estar con él era sentirse bien, sentirse alegre, sentirse contento. Y también recordar la admiración que sentían los alumnos por él. Yo creo que, no sé si ha habido otros profesores aquí en la universidad, pero a los salones de él iban alumnos que no estaban matriculados con él. Yo quiero escucharte, dice él. Y entraban a los salones, aunque la universidad tenía ciertos sistemas organizados de que no se puede cuidarlo de Yair, va a mantener vivo esta imagen de este hombre del Caribe. Ya en un momento yo hablé con él y le dije, mira, el Caribe nunca ha tenido un líder con las características tuyas. Y ¿por qué no te mueves hacia la política? Sea tu movimiento Caribe, tú eres un hombre. Yo recuerdo cuando se lanzó alcalde a rector de la Universidad del Magdalena. No sé cuántos miles de votos sacó, ¿no? Y tenía, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería. Yo decía, mi vida es la academia, yo me siento bien aquí, la academia no. Pero realmente yo creo que pudo haber sido un inmenso líder en esta región Caribe por todas sus características de personalidad. Y por último, pues, su consecuencia. Cuesta ser consecuente.
la idea que uno expresa con lo que uno hace. Es difícil. Solo personas de ese gran talante que tenía él, ¿no? Y bueno, yo creo que el recuerdo que tenemos que tener de él siempre es de esa persona alegre, feliz, que para todo era un chiste, una broma. Una vez nos reunimos todos los profesores de humanidad en Puerto Galeón, un hotel que todavía existe, que se llamaba Puerto Galeón, para reunirnos 2 días. Yo creo que eso que tú planteas de la sociología, Raúl, pero creo que es un tema global, digamos, de un debate sobre el tema, digamos, de las ciencias sociales. Hay muchas universidades donde están cerrando facultades de ciencias sociales y ha sido un reto mantener la vigencia. Yo aquí no es porque aquí esté el doctor Amar, pero digamos, una de las cosas que me ha hecho admirar mucho al doctor Amar fue haber dejado todo ese legado de una facultad de humanidades y ciencias sociales como la de la Universidad del Norte, con toda la trayectoria que ha tenido en todos estos años, que ha sido muy importante con todos los programas que ha habido acá, porque digamos, no es fácil sostener una facultad de ciencias sociales en nuestros contextos tan pragmáticos, digamos, donde realmente el pensamiento social que puede generar crítica, que puede generar subversión del pensamiento, que todo, muchas veces se prefieren otro tipo de pensamientos más pragmáticos, más adaptados a los sistemas. Entonces, eso es un debate global que está sobre la mesa también, y afortunadamente, por lo menos en la región, está la Facultad de Sociología de la Universidad del Atlántico, porque las 2 privadas que estaban, la Simón Bolívar y la Autónoma, desaparecieron. Está la Universidad Popular del Cesar. Nosotros estuvimos allá con Edgar Rey hace 10 días presentando el libro en un encuentro de estudiantes de sociología, donde también fue muy bien recibido. Entonces también hay pues algunas opciones, pero es un debate global que vamos perdiendo. O sea, finalmente... Raúl, yo creo que es lo contrario, es decir, hay progreso en cuanto número de facultades de sociología y programas. Estamos de alto riesgo, hay tantas, hay otras más que controlan minas, sí, hay la delincuencia común hoy en día. Es decir, estamos en una sociedad con mucho conflicto, mucho riesgo, y la sociología está vigente. Yo creo que eso se está estudiando, los jóvenes llegan, nosotros en el programa de sociología de la Universidad del Atlántico recibimos cada semestre, después de la decantación que se hace en su selección, recibimos 55 estudiantes nuevos cada semestre. Entonces, las otras sabemos que las de la privada las cerraron por rentabilidad, porque los padres sí a veces dicen, bueno, ¿y qué es la sociología? No entiendo qué es la sociología. ¿Usted qué es lo que va a estudiar? No produce plata. Sí, entonces le dicen que no le va a patrocinar eso, ¿cierto? Pero en la pública, que es diferente, sí ya tenemos esa afluencia. Y lo que decía el profesor Jair, en la Universidad Popular del Cesar hay otro número, han graduado más de 200 sociólogos, y aquí en la universidad llevamos 150 en los últimos 5 años. ¿Dónde están? Trabajando. ¿Dónde están? Estudiando. Están haciendo sus maestrías, sus doctorados. Ya ha regresado estudiantes que hemos formado en la Universidad del Atlántico, han regresado con su doctorado y asumen la profesión. Y pues estamos ahí. Pero sí hay muchos sociólogos que han estado en peligro.